buenas. Bienvenidos de nuevo al Investors Day de Laminar. Vamos a empezar ya. Lo primero, recordaros que esta reunión va a ser grabada, así que agradeceríamos que quitarais la cámara, los asistentes, para poder después subir la grabación a la web de la compañía sin ningún problema. En principio vamos a empezar introduciéndonos un poquito a nosotros. Voy a empezar por Pablo, que es nuestro CEO, que bueno, luego contestar un par de preguntas sobre la compañía. También tenemos aquí a Paula Fernández, que es nuestra directora científica. También está Victoria Lladó, que es la General Manager de Estados Unidos. Y también tenemos a David Roberto como director financiero. Por último, presento a Javier Fernández, que ahora os hará una pequeña presentación, es el encargado del Business Development de la compañía. Y empezaremos una pequeña presentación sobre la compañía y el estado del proyecto nuestro. Y posteriormente hemos preparado una serie de preguntas que nos hacen normalmente habitualmente para poderlas contestar y luego contestaremos a las que tengáis vosotros. Os agradecería que dejarais las preguntas como os he dejado en el chat de la reunión, para podernos contestar y leerlas directamente. Agradeceríamos que no lo hagáis activando vuestro micro para facilitar el tema también del tema de la protección de datos. Y eso, cualquier pregunta adicional que tengáis, os he dejado en el chat de la reunión el correo de Laminar para poder comunicarse con nosotros y que nos pongamos en contacto con vosotros y resolver vuestras dudas. Sin más dilación, le doy el pie a Javier para que comparta su pantalla y nos haga su presentación. Muchas gracias, Teresa, y gracias a todos por asistir. Comparto pantalla y introduzco brevemente la compañía, que muchos de vosotros estoy seguro que ya la conocéis, pero siempre me viene un pequeño repaso. Como ya sabéis, Laminar Pharma nace con el objetivo, es una biotecnológica con el objetivo de desarrollar nuevos fármacos de forma racional para el tratamiento de enfermedades con necesidades clínicas no cubiertas. Lo que nos diferencia, ya lo sabéis todos, es la meliterapia, que es un nuevo enfoque terapéutico que en lugar de tener como diana terapéutica las proteínas o el ADN, tiene como diana terapéutica los lípidos y la membrana celular, que es algo único y en lo que somos totalmente pioneros. Es por ello que todos nuestros compuestos son lípidos sintéticos con el objetivo de modular y normalizar la membrana lipídica para alterar el curso de las diferentes enfermedades. Aquí podéis ver un pequeño esquema conceptual de cómo funciona la meliterapia. Podéis ver a la izquierda nuestro compuesto más avanzado, el LAM561, para el tratamiento de glioblastoma, que como podéis ver es un lípido modificado químicamente. El objetivo de este lípido es que ya sea mediante modulación de diferentes enzimas asociadas a la membrana o por su incorporación directa en la membrana como un fosfolípido, ya que recordemos que es un lípido, puede aumentar la fluidez y normalizar, en este caso, la membrana hacia un estado más fluido, que las células sanas, en comparación, por ejemplo, con las células tumorales, tienen una membrana más fluida que las tumorales. De esta forma estamos provocando, por ejemplo, la inhibición de zonas altamente compactas de la membrana que se llaman lipid raft o balsas lipídicas, donde se inician muchas de las vías de señalización celular que inician procesos de división, de multiplicación y asociados a, en este caso, por ejemplo, en los procesos tumorales. De esta forma, finalmente estamos llevando a la célula al ciclo celular y muerte por inhibición de diferentes proteínas y ciclo celular. Aún así, es muy importante tener claro que Laminar no es una empresa monoproducto, no tenemos solo el LAM561, sino que es una plataforma tecnológica, o tenemos una plataforma tecnológica que es la meliterapia, con la capacidad de diseñar diferentes lípidos para el tratamiento de diferentes enfermedades. Tenemos un pipeline amplio que cubre desde oncología, con compuestos como el LAM561 o compuestos que hemos licenciado a otra compañía, como es el ABTL812. Y después tenemos otros compuestos en diferentes campos terapéuticos, como pueden ser la neurodegeneración, antiinfectivos o enfermedades raras, que por ejemplo, uno de estos ha sido licenciado a Neurofix, y ambos compuestos han superado con éxito fases 2 de ensayos clínicos, lo cual es relevante puesto que debemos ser una de las pocas compañías que de todos los compuestos que ha pasado de fase preclínica a ensayos en humanos ha superado con éxito fase 1 y fase 2, lo cual dice mucho de la calidad
y de la potencia de la plataforma tecnológica. Tenemos protección por patente en todos los mercados, obviamente, y creemos de verdad que el LAN 561 puede ser un game changer o marcar una gran diferencia en el tratamiento contra el cáncer debido a su prometedora actividad clínica y a su perfil de seguridad, que remarcamos como todos los compuestos de laminar que tiene un perfil de seguridad extremadamente positivo. Este compuesto ha superado ya 2 ensayos clínicos completos, uno de fase 1-2A y uno de fase 1B en adultos en Europa, y está actualmente siendo investigado en 2 ensayos clínicos, uno pediátrico en Estados Unidos y otro en adultos en Europa de fase 2-3, que es pivotal, lo que significa que si los resultados de este ensayo clínico son positivos, como esperamos, podremos obtener la solicitud de comercialización por parte de la Agencia Europea del Medicamento, con lo cual comenzar a vender e incorporar este fármaco al tratamiento de pacientes, que es lo más importante. Este compuesto ya tiene las designaciones de fármaco huérfano por la EMA y la FDA, y además recibió el año pasado la designación de Fast Track también por la FDA, lo que favorece mucho su futura llegada al mayor mercado y donde más número de pacientes hay, que es Estados Unidos. Y a pesar de que estamos enfocando en el glioblastoma, tiene potencial para otras indicaciones oncológicas. Nos centramos en el glioblastoma, puesto que es una enfermedad rara, lo cual tiene muchas ventajas a nivel de desarrollo, pero además tiene unas necesidades clínicas no cubiertas, ya que el tratamiento de referencia, es decir, lo que se les da a todos los pacientes de glioblastoma, no se actualiza desde hace ya 18 años, con lo cual tienen unas necesidades clínicas de tener un nuevo tratamiento más seguro y mejor, muy altas. Esta enfermedad, por desgracia, tiene una progresión, es decir, el tumor vuelve a crecer después de la operación a los 5 o 8 meses y la media de supervivencia desde el diagnóstico es de aproximadamente 1 año. Y la incidencia, como casi todos los casos o todos los tipos de tumor, está aumentando y tiene un mercado global que se estima actualmente en 2 billones o 2.000 millones de dólares y que esperamos o se espera que llegue a 5 para 2035. Aquí podéis ver uno de los muchos experimentos que hemos publicado, a cuyos artículos podéis acceder tanto buscándolos online como en la propia página web, donde podéis ver cómo en una célula de glioma, la proteína RAS, que es una proteína asociada a procesos tumorales muy relevantes, se encuentra asociada a la membrana en una célula de cáncer, en este caso de glioma, pero cuando incorporamos nuestro fármaco, estamos provocando una remodulación y una normalización de la membrana, lo que provoca que ésta se desacople de la membrana y vaya hacia el citosol, donde no es activa, con lo cual estamos inhibiendo esa vía de señalización. Pero como podéis ver, no inhibimos solo esa línea, esa vía de señalización, sino muchas otras vías de señalización, lo cual nos diferencia del clásico dogma en la industria farmacéutica, que es una molécula, tiene un solo target, una sola diana terapéutica, que la inhibe y ahí radica todo su efecto. Nosotros provocamos una modulación, ya sea hacia arriba o hacia abajo, de diferentes vías, pero que todas convergen en lo importante, que es frenar el crecimiento tumoral, ya sea mediante aumento del resto del ciclo celular, mediante diferenciación a un fenotipo más normal y menos tumoral, aumento del estrés y finalmente muerte de las células de glioma. Pero aunque no somos el producto no tiene un perfil que afecta a una sola vía de señalización, sí que tenemos especificidad en cuanto a que únicamente afectamos de forma mucho más significativa a células tumorales que a células normales. Aquí podéis ver cómo las células tumorales absorben el producto, el compuesto, hasta 5 veces más rápido que aquellas células normales o no tumorales. Y no esto es normal, en el fondo las células tumorales tienen un metabolismo altísimo, puesto que necesitan continuamente producir nuevos lípidos y nuevas estructuras, con lo cual absorben muchos compuestos. Y también, por supuesto, absorben nuestro compuesto, que es un lípido. Pero aparte de que las células tumorales absorben más compuesto, también lo metabolizan en mucha mayor medida. Y aquí podéis ver cómo, aunque las células normales absorben algo del compuesto, lo metabolizan en mucho menor medida. De esta forma también podemos estar provocando lo que se conoce como starving the cell o matar de hambre a la célula, puesto que es muy importante destacar que el compuesto LAN 561, aunque es un lípido, no se metaboliza por beta-oxidación, que es una forma muy eficaz de obtener energía de los lípidos, sino que se metaboliza por alfa-oxidación.
lo cual provoca un déficit energético y además está provocando la acumulación de metabolitos que no son del todo óptimos para la célula dentro de la célula, con lo cual estamos afectando a su viabilidad y a su capacidad de proliferación. Aquí podéis ver la prueba de concepto en ratones inmunodeprimidos a los cuales se les inyecta células humanas de glioma, en este caso bajo la piel. Aquí podéis ver el animal control, al cual no se le da ningún tipo de tratamiento y cómo el tumor pues, crece sin ningún tipo de medida. A la derecha podéis ver los ratones que se trataron con temozolomida, que es el fármaco de referencia al que se usa actualmente en la quimioterapia de pacientes de glioblastoma, que como podéis ver, el tumor sí que creció, pero significativamente menos. Y después los ratones que fueron tratados con nuestro compuesto, en este caso el tumor era apenas no visible, esto lo podéis comprobar en la gráfica de abajo a la izquierda, pero es más interesante todavía destacar esta gráfica de abajo a la derecha, donde podéis ver qué pasa con el volumen del tumor una vez que se elimina el tratamiento. Porque es muy común en todos los cánceres y en este también, y también pasa obviamente en humanos, que una vez que se elimina el tratamiento que tiene que hacerse por cuestiones de toxicidad habitualmente, el tumor vuelve a crecer de forma muy rápida en lo que se conoce como refracción. Pero como podéis ver en nuestros animales, eso pasó con la temozolomida, pero no pasó con nuestro compuesto LAM561, en cuyos animales el tumor no creció ni siquiera después de eliminar el tratamiento, porque creemos que estamos provocando efectos a largo plazo, tanto en las células del tumor como en las células que rodean el tumor, que también tienen relevancia clínica. Con esto pasamos a datos clínicos en humanos. Como ya os hemos comentado, ha superado 2 estudios clínicos, uno de fase 1, 2A. Esto fue en un estudio de rescate, lo cual significa que llegaban pacientes que desgraciadamente no tenían más alternativas terapéuticas, con lo cual se incluyen en ensayos experimentales como este. Se trataron un total de 54 pacientes que, como podéis suponer, debido a su estado, tenían una mala prognosis, es decir, el tumor estaba muy avanzado y ya progresando. Y de este estudio se obtuvo una dosis máxima tolerada de 12 gramos diarios, sin ningún efecto adverso serio asociado al producto, una dosis muy alta de 12 gramos diarios, y se llegó hasta 16 gramos diarios con efectos secundarios leves, como pueden ser gastrointestinales. Así que aparte de un perfil de seguridad muy bueno, también tenemos una prometedora actividad clínica debido a que de los 54 pacientes que se trataron, 20 eran pacientes de glioma y de esos 20, a pesar de su mal estado, 8 de ellos tuvieron una respuesta significativa clínica, ya sea mediante estabilización de la enfermedad o incluso respuesta parcial y disminución del volumen del tumor. Con esto creímos que lo más inteligente o lo más importante o el mejor camino a seguir era dar el salto a primera línea, es decir, no tratar a pacientes que no tenían alternativas terapéuticas, sino a aquellos pacientes que acababan de ser diagnosticados con glioblastoma. Para ello se realizó un pequeño ensayo clínico en 18 pacientes cuyo objetivo era evaluar la seguridad del compuesto en combinación con el tratamiento de referencia, que es en este caso quimioterapia y radioterapia. De estos 18 pacientes que se trataron a 12 gramos diarios, de nuevo, ninguno de ellos tuvo ningún evento adverso serio asociado a nuestro compuesto, con lo cual se vuelve a marcar el perfil de seguridad que ya está más que contrastado con este compuesto. En ese momento, 2 cosas muy bonitas pasaron y muy importantes para Laminar, y es que la primera es que la Fundación Dana-Farber de Estados Unidos nos contactó siendo conscientes de los resultados que había habido en estos ensayos clínicos anteriores y nos comentaron que estarían encantados de poder probar este fármaco en un ensayo clínico pediátrico y que estaban dispuestos a asumir todos los costes derivados del tratamiento de pacientes y hospitalarios en este ensayo pediátrico. Con lo cual estamos desarrollando este primer ensayo en Estados Unidos, lo cual es muy importante porque somos los sponsors, con lo cual funcionamos como... Tenemos el IND, que se llama en Estados Unidos, lo cual es muy importante a nivel regulatorio. Y este estudio clínico ha superado ya la primera cohorte de pacientes sin ningún efecto adverso serio en ninguno de los pacientes y ha empezado ya la segunda cohorte de pacientes. Y después obtuvimos un proyecto competitivo a nivel europeo, muy competitivo, del cual más del 90% de proyectos se rechazan, que fue el famoso que seguramente conocéis, ClinGlio, para realizar el estudio clínico en adultos de fase 2-3. En este caso nos financiaron más de 6 millones de euros para llevar a cabo este estudio en el cual evaluamos la eficacia, la efectividad y la calidad de vida a largo plazo
en los pacientes que tratamos de glioblastoma en primera línea, es decir, de nuevo diagnóstico. Aquí podéis ver un resumen de los primeros resultados del primer ensayo clínico que se llevó a cabo, este de aquí, y aquí estáis viendo la cohorte o los pacientes de glioma en este caso. Podéis ver a la derecha todos aquellos que tuvieron beneficio clínico significativo, aquellos que mantuvieron la enfermedad o el volumen del tumor contenido o incluso se redujo, como es el caso del paciente que tuvo una respuesta muy significativa, el de la derecha, en el cual nos vamos a centrar ahora, que se incluyó en el estudio clínico con una esperanza de vida de 3 meses, después de 3 intentos previos de erradicación del tumor, y empezó tomando nuestro compuesto, únicamente nuestro compuesto, no tomaba ningún otro compuesto antitumoral, a una dosis de 1 gramo diario, lo cual son 12 gramos menos, bueno, 12 veces menos que la dosis que están tomando actualmente los pacientes, y aún así, con una esperanza de vida de 3 meses, durante 30 meses, experimentó una reducción del volumen del tumor casi total, hasta lo que consideramos que quedó únicamente tejido cicatricial. Es importante destacar aquí que no existen en la literatura casos de remisión espontánea del tumor, que este paciente estaba tomando únicamente nuestro compuesto y que lo estaba haciendo a una dosis de 1 gramo. Con lo cual, como tenemos perfil de seguridad positivo hasta 12 gramos, tenemos una ventana terapéutica muy, muy alta. Es decir, podemos tratar pacientes con 1 gramo hasta 12 sin que tengan efectos adversos serios y tener ventaja clínica o resultados clínicos como este. Y con esto paso a mencionar un poco el estudio clínico que se está llevando actualmente a cabo, que es el de fase 2-3 en adultos, que es randomizado, controlado por placebo y doble ciego. Y es pivotal para la EMA, lo cual significa que después de numerosas reuniones con la Agencia Europea del Medicamento, independientes, entre ellas, la Agencia Europea del Medicamento ha dado por válidos todos nuestros análisis y asunciones para dar por bueno obtener aprobación de comercialización condicional en nuestro análisis de progression free survival o cuánto tiempo pasa sin progresión un paciente y autorización total de comercialización en el análisis final de overall survival o supervivencia media total. Aquí podéis ver el resumen del ensayo clínico. Los pacientes toman quimio y radioterapia al empezar. Ya estamos administrando en ese momento o placebo o nuestro compuesto, en el cual dividimos los pacientes entre placebo o LAM561. Después continuamos dando o placebo o LAM561 durante la quimioterapia. Y finalmente, cuando acaba la quimioterapia con temozolomida, que tiene que acabar por motivos de toxicidad, damos el compuesto, ya sea placebo o LAM561, como monoterapia hasta que haya progresión de la enfermedad. Actualmente funciona como un tratamiento crónico hasta progresión de la enfermedad. Aquí podéis ver el ensayo clínico en números. Tenemos que tener un total de 140 pacientes para el análisis final. Actualmente, que quede en consta, tenemos 70 pacientes incluidos, con lo cual ya están la mitad de pacientes incluidos, pero lo importante es que podemos optar a esa aprobación de comercialización condicional en el primer análisis intermedio que se puede llevar a cabo o bien cuando hayamos seguido a 45 pacientes durante un año, y se incluyó al paciente 45 en diciembre de 2022, con lo cual eso será como máximo diciembre de este año, 2023, o bien también se puede realizar este primer análisis intermedio cuando haya 45 eventos de progresión. Por eso creemos que como mucho se tiene que realizar en diciembre de este año, pero puede ser antes debido a este número de progresiones que estimamos que lo podemos alcanzar antes de diciembre. Como podéis ver, el análisis de este estudio clínico es muy complejo y aquí hay diferentes puntos intermedios de análisis, pero de verdad creemos que no va a hacer falta ninguno de esos puntos de análisis secundarios y que vamos a poder obtener y solicitar la aprobación condicional de comercialización en el primer análisis intermedio, y eso es debido a que actualmente, si consideramos toda la población del estudio, que es ciego, es decir, si cogemos todos los pacientes que están en el ensayo clínico, no sabemos con qué están tratados, si con placebo o con LAM561, pero los cogemos todos y los comparamos con lo que se conoce o toda la población histórica de pacientes que ha sido tratado con el fármaco o con el tratamiento de referencia. Actualmente nuestra población, incluyendo los placebo, se desvía mucho de la respuesta que tienen los pacientes históricamente con el tratamiento de referencia. Es decir, que ya hay una diferencia entre, si estas son las curvas de supervivencia, pongamos, hay una diferencia entre nuestra población y la clásica con el tratamiento de referencia. Y esto es importante, incluye todos los pacientes, tanto placebo como LAM561, con lo cual
creemos que cuando se eliminen los placebo, que se realizará cuando se abra el estudio y se realice este análisis intermedio, esa diferencia se va a expandir todavía mucho más. Pero aún así, actualmente ya doblamos la supervivencia media en comparación con lo que se conoce históricamente como tratamiento de referencia. Y sin más, simplemente indicar que actualmente estamos, ya sabéis, en el punto final del estudio clínico, con lo cual a partir de aquí se abren muchas opciones para la compañía, ya sea licenciar el compuesto, posibles acciones, en este caso de merge y acquisition con alguna farmacéutica grande, y que todo esto está bajo la mesa, pero después mis compañeros lo explicarán con mejor detalle. Que el mayor valor al final de la compañía son las personas que la forman, con lo cual nuestro reconocimiento desde aquí, nuestra mención a todas las personas que forman y han formado parte de la compañía. Está ahí el premio que lo podéis ver en primer plano de la cámara que obtuvimos este año, el premio CEPIME a innovación tecnológica, que es un premio muy relevante a nivel nacional. Aquí está el equipo ejecutivo, que gran parte de este equipo está aquí presente. Pablo, que es nuestro CEO y fundador. Victoria, la llenera, bueno, los ha introducido Teresa antes, con lo cual no voy a repetir. Pero también mencionar a Catalina, Adrián y Antonio, que no se encuentran aquí físicamente. Nuestro equipo no ejecutivo, pero que nos asesora en tareas tan importantes como es propiedad intelectual o de desarrollo de negocio y regulatoria. Hemos incluido en estos últimos meses nuevos perfiles a la compañía, todos ellos destinados o enfocados en aquellas tareas que actualmente son muy necesarias, pero que no había que priorizar antes. Y en este caso es Joe Dillon, experto en desarrollo de negocio y en negociaciones con grandes y medianas farmacéuticas y todo el tema de, al final, desarrollo de negocio de la compañía. Uriol Sora y Pedro Novas, que son expertos en market access, que implica todo aquello relacionado con la llegada del compuesto a todos los mercados y a todos los sistemas de salud, en este caso Europa, Estados Unidos y todos aquellos que queramos alcanzar. Y también hemos incorporado dos personas al área de regulatoria, en este caso Marta Salvador, experta en regulatoria de Europa, y a Juan Ignacio Hidalgo, que está en la sección de CMC, que es de calidad de producto y de fabricación de producto. También hemos incorporado, aparte de todos aquellos miembros del Consejo que ya conocéis antes, hemos incorporado a 3 nuevos miembros, como podéis ver desde hace apenas unos días, en este caso María Victoria González, María José Miralles y Antonio Baello. Y simplemente recordaros, por último, un pequeño recordatorio de que a pesar de que todavía no estamos vendiendo ningún producto y somos una biotech, estamos desarrollando, o de nuestra factoría de Laminar salen el 9% de todos los desarrollos que se están llevando a cabo en España en cuanto a desarrollo de nuevos fármacos. Con lo cual, a pesar de nuestro pequeño tamaño y obviamente de nuestra facturación, que actualmente es nula, estamos ahí compitiendo con grandes empresas españolas, como sabéis, que son Almirall o Ferrer en este caso. Para finalizar, nuestro pipeline, que como hemos mencionado al inicio, es más amplio que el LAM 561, incluye productos que ya están entrando en fase 3, como es el LAM 182 en oncología y el LAM 181 para el dolor neuropático y otros muchos compuestos en diferentes áreas. Y como resumen final del estado actual de la compañía, a pesar de que después posiblemente David entre más en detalle en estos datos, simplemente recordaros que estamos en fase 3, que se espera que entre a mercado el producto en 2024, porque sí o sí se realizará ese análisis intermedio como mucho en diciembre de 2023, que actualmente la compañía tiene una pre-money valuation de 95 millones de euros, con un coste de la acción de 4,65, siempre que entren más de 25.000 euros en la ronda actual, si no el precio de las acciones actual ya es de 5,40, que hay una evaluación de la compañía que se ha realizado externamente por un experto, que en este caso realizó también la valoración de Horizon, que está en el mercado continuo, con lo cual es pública, que cifra la valoración de la compañía en 275 millones, lo cual equivaldría a 13,5 euros la acción, que ya somos casi o ya hemos superado los 2.000 accionistas en la compañía, y que, como podéis ver, hemos pasado de necesitar en 2021 30 millones de euros para finalizar el desarrollo hasta la llegada al mercado del producto, para actualmente, en junio de este año, necesitar únicamente 10 millones de euros, y sería lo que falta para llegar hasta el punto de análisis intermedio y solicitud de la aprobación de comercialización. Como podéis ver, como resumen, de 2006 a 2020 se captaron en la compañía 14 millones de euros, de 2021 a 2023 más de 15 millones, con lo cual solo en 2 años se captó más que en los primeros 20 años de la compañía, y que actualmente hasta junio de 2023 únicamente
En lo que llevamos de año se han levantado más de 6,5 millones de euros, con lo cual el estado financiero de la compañía nunca había sido tan bueno y creemos de verdad que estamos muy bien posicionados para esta recta final del compuesto hasta su llegada al mercado. Que cuando llegue se estiman unas ventas aproximadas de 1.000 millones de dólares anuales por comparación con otros productos similares en el mercado. Y sin más, yo con esto finalizo. Aquí mencionamos a todos los colaboradores de la compañía. Y sin más, cedo la palabra a Teresa, que muy amablemente dirigirá desde ahora los turnos de palabra. Amable y sabiamente. Amable. Muchas gracias, Javier, por la presentación. Yo creo que queda bastante claro. Ahora vamos a pasar un poquito, bueno, recordar un poquito que Laminar está finalizando la ronda de inflación que termina el próximo 24 de julio. Aunque ya lo ha comentado Javier, el precio de las acciones es de 5,40, aunque hay un descuento con un precio de 4,65 para aquellos que inviertan por encima de los 25.000 euros. Y ahora vamos a continuar con una sección que hemos preparado con unas preguntas que suelen ser bastante populares para que podáis tener una respuesta general y posteriormente pasaremos a contestar las respuestas que hayáis dejado en el chat. Os recuerdo que por favor no hagáis las preguntas a viva voz, sino que las dejéis en el chat escritas para mantener vuestra privacidad en la grabación de la reunión. Voy a empezar por David, nuestro director financiero, y bueno, desde el punto de vista de tu departamento, ¿por qué es un buen momento para comprar acciones? Es un muy buen momento porque estamos a un año de que el medicamento sea aprobado por la Agencia Europea. Es un buen momento porque nunca hemos tenido tanta caja en el banco financiero. Lógicamente, esto es un punto muy importante. Nos queda un añito más o menos de necesidades financieras y cuando tienes más caja que nunca en el día de hoy, que hemos superado los 5,5 millones de euros, yo creo que da mucha tranquilidad a los inversores y por eso están entrando ahora mismo. Ya han entrado 6,5 millones de euros, algo más ya, en la compañía, lo que llevamos de año, ¿no? Que ya es más que el año pasado, fue con creces el más elevado y todo eso pues da la sensación de verdad que nos queda el último empujoncito que esperemos que se pueda realizar en las próximas semanas y nos olvidemos ya de la parte financiera, nos centremos en llegar al final, en poder ayudar a muchos pacientes y ese es un poco el objetivo. Por lo tanto, yo siempre digo que si alguien quiere entrar, el momento es ahora. Yo creo que con estas cifras, cómo va el estudio clínico, lo que comentó también Javi previamente, de que estamos estimando que ya duplicamos la esperanza de vida de los pacientes, lo cual, con que fuera un poquito mejor, ya nos lo aprobarían. Todo eso nos hace estar muy tranquilos. Todo eso además nos hace que podamos ir a una negociación con una empresa farmacéutica con muchísimo más facilidad, mucha más tranquilidad, realmente poder sacar un deal que realmente sea bueno para todos los accionistas, ¿no? Y también pensando un poco en los pacientes, que sea un deal que realmente haga que el medicamento llegue lo más rápido posible a los pacientes y al mayor número de pacientes, ¿no? Entonces, todo eso es lo que estamos haciendo en estos momentos. Por eso es un buen momento. Yo creo que me animaría, si estáis pensando realmente, no esperaría a una hipotética siguiente ronda, que es algo que puede suceder o puede que no. Y bueno, pues ahí lo dejo. Muchas gracias, David. Ahora voy a pasar a Pablo, nuestro fundador y CEO, y desde el punto de vista tecnológico, ¿por qué también es el momento para invertir? Pues técnicamente, bueno, la verdad es que el momento tecnológico se puede definir desde varios puntos de vista. También el financiero, porque las finanzas son importantes para realizar los estudios clínicos, para hacer la investigación. Pero por otro lado, digamos desde una perspectiva totalmente objetiva, cuando un proyecto con un medicamento huérfano está en fase 3, tiene menos de un 20% de riesgo de no llegar al final. Conociendo ya los resultados, estando a meses de poder abrir el estudio clínico para confirmar estos resultados que vamos viendo, yo diría que estamos muy por debajo de ese riesgo. Por lo tanto, la disminución del riesgo tecnológico es lo que hace mucho más atractivo este proyecto. Si además tenemos en cuenta que, como ha mencionado Javi hace un momento, tenemos muchos medicamentos en marcha, que nuestro portafolio de productos es muy grande, pues muchísimo menos riesgo y eso hace que la inversión pues tenga una capacidad de revalorización muy grande. Dicho esto, pues también quisiera incidir sobre un aspecto que va más allá de lo que son las meras finanzas o los meros datos de investigación, y es el hecho del equipo.
Como os podéis imaginar, este proyecto, como la mayoría de proyectos científicos, comenzó como un hombre orquesta, con una persona que estaba en el laboratorio haciendo sus tonterías, luego empezó a buscar otros que tenían ganas de colaborar, como Victoria, Paula o Javi, que se unieron al proyecto, y entonces empezó a sonar una melodía muy bonita. Al ver que la melodía estaba muy bien, pues dijimos, bueno, vamos a contratar un pianista, y aquí vino pues David. Y luego un violinista y vino Teresa, y así pues hemos ido haciendo una orquesta, y esa orquesta suena bien. Y el que suene bien es el futuro de la empresa, porque ahora ya no es una sola persona, una cabeza pensando, sino muchas cabezas muy capacitadas, con una gran capacidad, que saben tocar además los instrumentos mejor que el hombre orquesta, porque un hombre orquesta tiene que saber un poco de todo, pero el pianista tiene que saber tocar muy bien el piano. Al final, de lo que se trata es de diseñar nuevas moléculas, de enfrentarse a nuevas enfermedades. Hay 14.000 enfermedades y solamente salen 70, 80 medicamentos cada año, con lo cual hay muchas necesidades y algunas patologías tienen grandes necesidades. Nosotros tenemos la suerte de que al tener una tecnología muy novedosa, podemos acercarnos a enfermedades que antes nos habían tratado tan bien como lo podemos hacer nosotros. Tenemos capacidad de elegir. Y como ha dicho Javi hace un rato, todo lo que estamos haciendo ha pasado ya a fase 2, que es demostrar en humanos que funciona. Esto para las compañías de biotecnología posiblemente es el punto más importante, porque a partir de ese punto la capacidad de que el proyecto fracase cae en picado. Con lo cual, pues ahora con nuestros 3 productos que han pasado a fase 2, incluso uno en fase 3 y otro más que tiene aprobado el inicio de fases clínicas, estamos posiblemente en el mejor momento para invertir, con un precio muy atractivo, y los que de verdad sabéis de este tema, que algunos me estaréis escuchando, sabéis que tenemos un precio muy atractivo y que las posibilidades de revalorización son muy grandes. No sé si he contestado tu pregunta. Sí. Muchas gracias, Pablo. Gracias. Esta Victoria, me gustaría saber cómo se consideran buenos los resultados que tenemos hasta ahora del ensayo clínico. A ver, por temas regulatorios, la verdad es que no podemos dar información muy concreta. Primero porque, como hemos dicho, como ha comentado Javier, la información es ciega, el estudio clínico es ciego. Por lo tanto, nosotros, ni los pacientes ni los médicos del estudio, sabemos qué paciente está siendo administrado qué medicación, quién está consumiendo medicación y quién está consumiendo placebo. Eso sí, lo que ya sabemos es que nuestra población, por el momento, se está desviando de lo que es históricamente conocido sobre los pacientes que están tomando el standard of care, la medicación convencional. Todos nuestros pacientes están tomando la medicación convencional junto con nuestra medicación o el placebo. Y en este caso, nuestra población completa ya se está desviando. ¿Quién está tomando el qué? No lo sabemos, pero es muy poco probable que estos pacientes que hacen que la población total se desvíe sean los de placebo, pero que sea poco probable no significa que sea imposible. ¿Vale? Por lo tanto, no podemos garantizar al 100% que vamos a tener resultados satisfactorios en unos meses cuando se abra el estudio, pero tenemos muchas esperanzas. No tenemos garantías, pero sí esperanzas. Entonces, realmente este es el punto en el que estamos. No podemos decir nada más, primero porque no sabemos nada más y luego porque además tampoco podemos informar a la gente fuera del estudio clínico y de las agencias regulatorias. Pero bueno, creo que, como digo, tenemos muchas esperanzas de que todo sea como esperamos y que los resultados sean satisfactoriamente positivos. Yo voy a poner una pequeña guindita dentro de lo que podemos hacer, y es lo siguiente. Normalmente los estudios clínicos que son muy caros se cierran cuando hay alguna sospecha o evidencia de que el producto no funciona. En nuestro caso, el estudio sigue abierto. Y hasta ahí puedo leer. Voy a volver a David. Y una pregunta que también nos suelen hacer bastante es que Laminar desde hace tiempo lleva manejando, bueno, lleva pensando en salir a bolsa. ¿Sabemos algo? ¿Por qué no ha pasado hasta ahora y si hay alguna expectativa de futuro? La pregunta del millón, ¿no? La salida a bolsa. A ver, primeramente, cuando se empezó a plantear la salida a bolsa, pues luego vino el COVID. Después, cuando se volvió a plantear la salida a bolsa, vino lo de Ucrania.
Y es verdad que ahora la situación podría invitar a poder plantearte una salida a bolsa. Es cierto. También es cierto que hace 2 años, cuando estábamos planteando una salida a bolsa, buscábamos 30 millones de euros. Ahora buscamos 10. Tenemos una tranquilidad brutal de que la financiación está llegando y que va a llegar. Queremos dar liquidez a los accionistas, sobre todo los minoritarios, porque al final es un compromiso. Somos prácticamente 2.000 accionistas o más de 2.000 accionistas después de esta ronda. Por lo tanto, ahí algo tenemos que hacer para poder dar esa salida a todo aquel que quiera salir. Que la verdad, muy poca gente nos está comunicando que quiere salir de la compañía. Prácticamente nadie. ¿Vale? Entonces, y todo aquel que ha querido salir, minoritario, pues los minoritarios evidentemente tienen otras posibilidades, como encuentras un vendedor o no. No sé si me estabais oyendo. No sé cuándo se ha cortado por ahí, como cortó yo. No se oye, vale. Lo que no sé es desde cuándo. Ahora ya sí. Sí, ahora ya sé. Vale. No sé dónde me he quedado, la verdad. Haz un pequeño resumen de 30 segundos y ya está. A ver, que la posible. ¿Por qué no hemos salido a bolsa? Primeramente por COVID, después por Ucrania y después cuando la verdad es que puede ser un momento bueno para salir. Consideramos que faltando unos 10 millones cuando buscábamos 30 hace tan solo 2 años, realmente las necesidades financieras se han disminuido tanto que el poder mantener ese control dentro de la empresa, sabiendo que el objetivo es ayudar a muchas personas y poder tener una financiación, una regularización importante, pago de dividendos, etcétera, pues realmente tampoco es algo que sea crítico para nosotros. Tenemos claro que tenemos que dar salida, la posibilidad de salida a minoritarios, ¿vale? Especialmente. Pero la verdad es que no estamos recibiendo prácticamente ninguna solicitud de gente que quiere salir de la compañía. Y cuando han sido minoritarios, el que ha querido salir ha podido salir con la compañía. Entonces, por ese lado, vemos bastante tranquilidad, ¿vale? Pero es algo que no está ni descartado, pero que puede suceder más adelante, pero tenemos que ver realmente directamente en qué mercado, si es interesante en España, si es interesante en Francia, si es interesante en Estados Unidos, hay que verlo. Pero realmente es eso, vamos con la tranquilidad de tener la tesorería tranquila, el proyecto va muy bien, entonces, y otros proyectos también están yendo muy bien, que todo eso al final los hace, bueno, pues plantearnos las cosas con muchísima calma. Si hay algún inversor minoritario o alguien que estuviera interesado en salir, como dice David, mucha gente le contacta a él. Sí. Entonces, sentiros libres de contactarle a inversores@laminarpharma.com y él mirará a ver si hay alguna opción, si conoce a alguien que esté interesado en comprar o en ayudaros para que, aunque no estemos en bolsa, facilitaros esa actividad porque nunca se sabe. Yo creo que más o menos. Perfecto, muchas gracias, David. Ahora voy a pasar a Paula, a ver si me puedes comentar cuál es el valor más importante que tiene la compañía. Bueno, eso es fácil de contestar porque sin ningún lugar a dudas lo que más valor aporta a Laminar son sus patentes. Laminar sigue una política que se suele llamar Evergreen, que consiste en tener familias de patentes muy potentes, que parece un juego de palabras, pero no. Que lo que buscan es ir reforzando esas patentes originarias que se hicieron hace ya bastantes años y que patentaban el Composition of Matter. Todas esas patentes se han ido reforzando a lo largo de los años, patentando no solo derivados, sino distintas formulaciones, distintas combinaciones, usos médicos, lo cual nos ha permitido ir generando patentes a lo largo de todos estos años de vida de la compañía. Las dos últimas han sido en 2020 y 2023 recientemente. Todo esto, lógicamente, nos aporta una protección y una seguridad para estar totalmente convencidos y seguros y protegidos de cara a la explotación de nuestras moléculas. Moléculas que ahora mismo, como ya comentó Javi anteriormente, pero creo que es un mensaje que es importante reforzar, suponen
casi el 9% de todos los desarrollos que se están haciendo en España, según lista la web de Asebio, siendo solo una biotecnológica como somos, ¿no? Esto se debe a que Laminar tiene ese desarrollo de fase 3 con su molécula LAM561, pero además existen otras 2 compañías españolas que están desarrollando fármacos que salieron de la factoría de Laminar y que por falta de capacidad, lógicamente no tenemos la capacidad de poder tener 3 estudios clínicos paralelos en 3 indicaciones diferentes. Laminar lo que hizo para poder darle salida a estos desarrollos fue sublicenciar estas patentes a otras compañías que son las que ya han conseguido superar estas fases 2. Como ha dicho Javi, esto es importante a nivel de ratio de éxito de la compañía en cuanto a lo que ha demostrado. En todos estos ensayos clínicos ha demostrado un perfil de seguridad buenísimo, pero no solo eso, sino que el éxito de estas compañías valida la plataforma tecnológica de Laminar en cuanto a su ciencia, en cuanto a que los mecanismos de acción de la mediterapia funcionan y ofrecen un perfil de seguridad muy bueno en todos los ámbitos que han sido probados hasta ahora. Como digo, las patentes son el gran valor de esta compañía. Tenemos muchísimas más moléculas patentadas que se irán desarrollando en el futuro próximo a medida que podamos ir avanzando en los distintos desarrollos. Muchas gracias, Paula. Ahora voy a volver a pasar a Vic. Y ya sé que es algo que había mencionado Javi anteriormente, pero a ver si nos puedes comentar un poquito cómo están los ensayos clínicos del momento. A ver, con el LAM561 ya hemos finalizado, como ha comentado Javi, la fase 1-2A, que nos demostró una alta seguridad, por eso acabamos con una dosis de 12 gramos diarios para cada paciente, con lo cual vimos que teníamos una ventana terapéutica muy elevada. Luego, en la fase 1B, además, también confirmamos el perfil de seguridad en combinación con el tratamiento estándar para el tratamiento del glioblastoma. Y actualmente estamos, tal y como hemos hablado, en la fase 2-3, en la que estamos recogiendo, además de confirmando los resultados de seguridad, porque eso se sigue durante toda la vida de un medicamento. Siempre se mira la seguridad y hasta el momento el perfil de seguridad es algo que no se suele ver en un quimioterapéutico y menos aún en el caso del glioblastoma. Y luego estamos determinando la eficacia en términos tanto de tiempo de progresión del tumor como la esperanza de vida del paciente y en la calidad de vida del paciente, tal y como ha comentado Javier, sobre todo para ver la calidad de vida del paciente a largo plazo. Esto es en la fase 3, que esperamos poder hacer el corte para leer los datos a finales de este año. Y la verdad es que pinta que dentro de poco alcanzaremos las 45 progresiones, que esperamos, ya que los pacientes que toman placebo se supone que tienen que seguir progresando, lamentablemente. Todo hay que decirlo, porque la verdad es que a veces es un poco difícil hablar de esto con tanta ligereza, porque nos gustaría que no progresara ninguno. En el caso del LAM182, tal y como ha comentado Paula, también siguen avanzando positivamente. Han completado un estudio de fase 2 con pacientes de cáncer de pulmón y endometrio. De hecho, en el congreso del ASCO presentaron que en el caso del cáncer de pulmón doblaban la esperanza de vida de los pacientes, y actualmente están haciendo una fase 2 para cáncer pancreático en Estados Unidos y en Europa. Con lo cual, la verdad es que vemos que esta molécula también está avanzando de una manera muy positiva, y en este caso obtendremos unos réditos, quiero recordar que es un 10%, Pablo, de cualquier entrada de capital que tengan, más un 1% de las ventas finales. Más o menos en global vendría a ser aproximadamente un 20% de lo que ellos obtengan. Y algo similar en el caso de Neurofix. Neurofix con el LAM181 para el dolor neuropático ha finalizado con éxito la fase 2, de manera que ha demostrado también un elevado perfil de seguridad, con lo cual valida la seguridad de las moléculas basadas en la mediterapia, que eso es algo muy importante para nosotros. Nuestra plataforma está siendo validada por empresas externas a nosotros. Y no solo eso, sino que también ha mostrado un potencial de actividad clínica, de eficacia para paliar el dolor. Y van a iniciar la fase 3 en breve. Están actualmente preparando el protocolo y levantando capital para iniciar la fase 3.
Por lo tanto, la verdad es que estamos muy contentos también con los acuerdos que hemos alcanzado a la hora de licenciar estas moléculas. Hay una pregunta que es importante sobre las patentes. No sé si queréis que la abordemos ahora. No, pues vamos a hacer esta ronda porque hay bastantes preguntas que nos van comentando. Terminamos primero las que normalmente nos hacen y luego vamos a las más específicas. Muchas respuesta. Ahora voy a pasar otra vez a Paula, a ver si nos cuenta un poquito el futuro tecnológico de la compañía. Bueno, esta pregunta hila un poco con la anterior. El futuro tecnológico de Laminar, como veníamos comentando, se basa en su portafolio. Laminar tiene un montón de moléculas protegidas bajo patente. Además, seguimos apostando muy fuerte por nuestra investigación básica, a partir de la cual conseguimos diseñar moléculas que cumplan estos principios y que se adapten a esta tecnología de la meliterapia, que es la marca de la casa. Y como consecuencia de ello, pues tenemos toda una batería de moléculas en diferentes estadios de desarrollo. El más avanzado, el que os estamos presentando hoy, que es este LAM 561, pero detrás vendrían otras moléculas que han ido superando estas diferentes etapas en las que consiste el desarrollo de un medicamento desde que se descubre, se diseña y se evalúa inicialmente en investigación básica hasta que se consigue llevar a desarrollo clínico en humanos y finalmente a su comercialización. Por comentar algunos de los que tenemos, pues después de todos estos que tenemos en fases clínicas, ya sea licenciados a otras compañías o desarrollando nosotros mismos, tenemos, por ejemplo, un fármaco para tratar enfermedades infecciosas, que ya tiene autorizada el inicio de una fase 1 en humanos y que estamos pendientes de tener los recursos económicos para poder lanzarlo. Después vendría un fármaco muy prometedor que tenemos y en el que tenemos, la verdad, que muchísima confianza y estamos muy animados con él, que sería un tratamiento para el Alzheimer, nuestro LAM 226, con el que llevamos trabajando ya muchísimos años y que ya tenemos hecha toda la batería toxicológica preclínica que nos exigen las agencias regulatorias para poder iniciar estudios en humanos. Nos faltaría un único ensayo en este sentido y esperamos que en torno a dentro de un año aproximadamente podamos estar solicitando esa autorización por parte de las agencias para empezar los ensayos clínicos en humanos. Este es como digo, uno de los buques insignia de la compañía que esperamos que nos salga muy bien también. Pero detrás de este vienen otros muchos para diferentes áreas terapéuticas, más moléculas para tratamientos oncológicos en distintas indicaciones. Tenemos para enfermedades metabólicas, estamos trabajando ahora mismo en ciencia básica en una molécula para tratar enfermedades inflamatorias, como puede ser la artrosis o la inflamación intestinal. Y bueno, como digo, nuestro departamento de I+D sigue trabajando duramente y sacando nuevas moléculas, nuevas patentes y vamos, el futuro de la compañía está más que asegurado en cuanto a desarrollos. Y ya la última pregunta se la voy a pasar a David. ¿Nos puedes recordar cuándo termina la ronda de ampliación y si se plantea hacer alguna más a lo largo del año? Vale, la ronda termina como muy tarde, el 24 de julio. ¿Vale? Recordamos eso, el precio para menores de 25.000 euros son 5,40, para más de 25.000 euros son 4,65. Y la pregunta de, ¿va a haber nueva ronda? Pues un poco como es eso, depende realmente de si en este periodo de tiempo en el que hubiera que hacer una siguiente ronda, que podría ser a la vuelta después del verano, octubre, por ejemplo, como hemos hecho el año pasado, si en ese periodo de tiempo, desde ahora hasta ese momento, entra la financiación que nos hace falta, pues entonces, evidentemente, no hará falta ninguna ronda más. Si no entra, pues podemos valorar si realmente hay que esperar más, a qué precio hay que hacerlo, pero desde luego, ya os digo de mano que si hay una nueva ronda va a ser un precio más elevado que el de ahora. ¿Vale? Eso creo que todo el mundo puede entender, que nos queda la valoración de este tipo de compañías es muy exponencial. El precio de las acciones sube muy rápido en el momento en que tienes la aprobación o estás a punto de llegar a tener la aprobación, que es donde estamos ya en estos momentos, ¿no? Entonces, nosotros hemos querido ser hiperprudentes. Os hemos comentado la valoración de un externo hiperprudente, considerando un precio por paciente y año súper reducido, considerando los mercados muy reducidos, la penetración de mercado muy reducida, todo muy reducido, y aún así triplica la valoración actual de la compañía. Entonces, todo eso
nos hace saber que si hacemos una nueva ronda sería un precio mucho más elevado. Además, el riesgo financiero, que era el que siempre hemos considerado que era el más peligroso que tenía la compañía, se ha ido mitigando muy rápido en los últimos, especialmente en el último año, ¿no? Entonces, bueno, pues yo animo a que si alguien está realmente interesado, que no espere una hipotética nueva ronda, porque igual pues no hay una nueva siguiente ronda. Perfecto, David, muchas gracias. Ahora vamos a pasar a responder las preguntas que habéis dejado en el chat. Os quiero recordar que tenéis puesto el correo de inversores@laminarfarma.com en caso de que tengáis alguna adicional que os surja más adelante. La primera es algo que ya hemos tratado, pero bueno, en caso de que queráis hacer un comentario adicional, de 0 a 10, ¿cómo de probable es que el ensayo de fase 3 termine satisfactoriamente? A ver, tal como comentaba Pablo, ya el hecho de que estemos en fase 3 y estemos avanzando y no hayamos cerrado el estudio, normalmente supone un 80% de probabilidades de que acabemos satisfactoriamente y podamos presentar el dossier. En nuestro caso tenemos unas vibraciones que nos dan a entender que son un poco más altas, pero no podemos decir nada por seguro, tal y como hemos comentado tanto Pablo como yo. La canoa. Que nos quitan la canoa. Ya. Se ve que se ha activado. ¿Alguien ha activado el micro? Ya está. Bueno, a pesar de que no podemos dar datos cerrados, sí que podemos decir, como comentó antes Javi, que hay una desviación ya de la población completa de nuestro estudio respecto a la literatura, lo cual hace pensar que algo está pasando, algo muy positivo, y teniendo en cuenta que en esa población no estamos descontando, digamos, a los pacientes que reciben placebo, supuestamente esta desviación debería ser muchísimo mayor de la que ya observamos, que ya es bastante importante, ¿no? Entonces, bueno, digamos que nuestra confianza pues es muy, muy alta para con el éxito de... Lamentablemente no podemos dar cifras. No. Hay una cifra que sí, que es la de, históricamente, una molécula que entra a fase 3 tiene un 60% histórico de toda la de pasar el ensayo clínico de fase 3 satisfactoriamente. Con lo cual, ese es el histórico, y si tenemos buenas vibraciones, como comenta Victoria, pues... Sí, pero no, Y el 80% de las moléculas que han obtenido Fast Track, ¿no? No lo tengo nada. Sí, esto nos lo comentó Adrián, que lo había mirado, que el 80% de las moléculas que habían obtenido Fast Track finalmente obtenían aprobación, lo cual, digamos, reduce por debajo de ese 20% el riesgo de fallos. Perfecto, vamos a pasar a la siguiente y nos comentan que estamos en junio y todavía no se ha anunciado acuerdo con ninguna farmacéutica. ¿Cómo de cerca? Tienes que esperar tú, ¿no? Sí. ¿Cómo de cerca estamos para llegar a acuerdo? Vale, esto es una cosa que es importante tener en cuenta. Anteriormente, cuando Laminar se encontraba en una situación financiera comprometida, digamos que podríamos tener un poquito más de prisa por alcanzar este tipo de acuerdos. Actualmente, este riesgo financiero, como se ha comentado David, ha desaparecido, y por tanto sería poco inteligente por parte de Laminar el pretender cerrar un acuerdo ahora, justo cuando estamos tan cerquita de tener unos datos que van a permitir que ese acuerdo se multiplique enormemente, puesto que una vez que tú ya tienes unos datos firmes, unos resultados de eficacia, primero que las farmacéuticas van a querer esperar a ese momento teniéndolo tan cerca, y segundo que a Laminar lógicamente le interesa también esperar a ese momento, puesto que en ese momento el acuerdo que podamos alcanzar será muchísimo más positivo para la compañía. Por supuesto, lo que sí que está haciendo Laminar ya desde hace bastante tiempo es iniciar conversaciones con distintas empresas farmacéuticas. Tenemos muchísimos frentes abiertos para poder ir avanzando, y como comentaba David antes, en el momento en el que tengamos esos resultados y se pueda cerrar el acuerdo, que ya esté todo bien avanzado para que se pueda hacer de forma rápida y garantizar que los pacientes van a tener acceso a este fármaco de la forma más rápida posible. No vamos a esperar a ese momento para iniciar las negociaciones, porque eso implicaría una demora hasta el momento en el que se pueda incorporar este fármaco a la práctica clínica. Entonces sí que estamos en negociaciones con muchísimas farmas. Acabamos de venir de Boston, de participar en el BIO 2023. Nos hemos reunido con decenas y decenas de empresas farmacéuticas para distintas áreas geográficas, para acuerdos globales,
y, como digo, estamos avanzando con muchísimas de ellas para tener todo preparado para este momento. Y bueno, yo ya diría que bueno, digamos, tenemos a Joe Dillon, que nos está ayudando con este proceso. Es un experto en la negociación con farmacéuticas y de hecho nos ha dicho, es muy claro, dice, el proceso inicial que hiciste el año pasado, empezar a hablar con farmacéuticas, a hablar con todas, se ha acabado. Dices, ahora vamos a ir a aquellas farmacéuticas que realmente nos interesan. Entonces hemos reducido, hemos pasado igual de unas 50, 60, 70 farmacéuticas a unas 25 que consideramos interesantes. Y de esas, las que más nos interesan son las más grandes, porque son las que nos pueden hacer un deal con mucho más importe y sobre todo que llegarían muchos más pacientes, que al final es la idea siempre es la idea de poder ayudar a la mayor número de personas posible, ¿no? Entonces, en ese proceso estamos. No sé lo que va a tardar en llegar a esa negociación, pero lo que decía un poco Paula es que realmente estaríamos llegando a un acuerdo menos ventajoso, a no ser que llegue una oferta que realmente sea post resultados, pero eso no creo que suceda en estos momentos, ¿no? Sucederá dentro de unos meses y cuando tengamos esa oferta la estudiaremos y valoraremos cuál es la mejor para los accionistas y para los pacientes. De hecho, aquí siempre, aquí lo que veo y lo que comento muchas veces es, gracias justamente a pequeños inversores o inversores un poquito más grandes, como las rondas de capitalización que hacemos, hemos conseguido llegar a este punto y esperamos conseguir llegar a la lectura de los datos sin necesitar llegar a ese acuerdo con farmacéuticas o con alguien que coja un porcentaje muy elevado de la empresa, de manera que no nos hemos diluido mucho y hemos conseguido aguantar hasta aquí y esperamos que pueda ser así hasta que lleguemos a los datos. Por puntualizar un poquito y añadir el valor de lo que comentaba ahora David de Joe Dillon. Joe Dillon es la persona que imparte los cursos de negociación en un evento tan internacional y tan importante como es el BIO, con lo cual estamos muy tranquilos sabiendo que vamos de la mano de un experto en la negociación con este tipo de farmacéuticas. De hecho, cuando decimos que es nuestro director de Business Development, se quedan como, vale. Es conocido en el campo. Muchas gracias, chicas. También nos preguntan que había un poquito de confusión, que han entendido que en el ensayo fase 3 actualmente no hay diferencias entre el grupo de activo y placebo. A ver, no es que no haya diferencias, es que no sabemos ni podemos saber qué pacientes toman cada cosa, es decir, qué pacientes están en cada brazo. No sabemos qué pacientes han estado consumiendo placebo y qué pacientes han estado consumiendo LAM 561. Ellos no lo saben, las botellas dicen todas lo mismo, nosotros no lo sabemos, los médicos no lo saben. Ese es el motivo por el cual no sabemos qué diferencias hay entre el placebo, que vendría a ser el control de nuestro estudio, y el LAM 561. ¿Sobre qué decimos que comparamos? Decimos que comparamos sobre un histórico de pacientes que toman la medicación convencional. Es decir, todos nuestros pacientes toman el Standard of Care, que es la medicación convencional. Y lo que tienen de diferente es que unos toman placebo y otros toman LAM 561. Juntando todos los pacientes de nuestro estudio, sin nosotros saber qué toman, porque no lo podemos saber, pero toda la población que tenemos en nuestro estudio ya tenemos desviación sobre lo que se sabe hasta este momento de los pacientes con glioblastoma. Lo que sí que sabemos es que el brazo que toma placebo debería de comportarse exactamente igual que ese histórico contra el que comparamos, puesto que el brazo placebo lo que está tomando es esa medicación de referencia que, como comentó antes Javier, lleva 17 años siendo la misma y por tanto estos datos son muy robustos. Es decir, no es una medicación que haya estado cambiando cada 2 años y que por tanto es muy difícil saber cómo se va a comportar esa población a nivel estadístico, sino que durante los últimos 17 años el tratamiento que han recibido estos pacientes ha sido exactamente el mismo y por tanto su comportamiento a nivel de en cuántos meses progresa la enfermedad, cuántos meses sobreviven estos pacientes, es muy estable, está muy bien estudiado y, como digo, lo que sería esperable es que el brazo placebo de nuestro estudio se comporte exactamente igual que este histórico. Por eso decimos que esta desviación, lógicamente, debería ser debida al brazo que está tomando la medicación correspondiente y que, a pesar de que no estamos separando unos de otros, ya tenemos esa desviación importante. Y que aquí confunde lo de placebo, siempre es, todos toman el tratamiento de referencia más LAM 561 o más placebo. Por eso cuando decimos placebo es importante saber que no tomen nada, pero sí, igual esto es confuso. Y además hemos hecho un estudio recientemente en Reino Unido para confirmar que actualmente los pacientes se comportan como las publicaciones históricas de los últimos 17 años
y esos pacientes, 156 pacientes, la curva es exactamente equivalente a la que está publicada en literatura. Con lo cual nos da mucha confianza en que los resultados, o sea, que los placebos se deberían de comportar como el histórico. Es confianza, como he dicho en varias ocasiones, porque por desgracia no podemos tener la seguridad, pero nos sorprendería mucho que fuera otra cosa. Muchas gracias. Las siguientes preguntas las voy a apuntar porque son muy similares, y es que ¿cómo es de probable de 0 a 10 que se venda la empresa o de que salga a bolsa? Venga. Vale, es más probable que salga a bolsa a que se venda. Yo sí creo, es mi opinión personal. Para mí, la compañía, creo que para todos los que estamos en el equipo directivo, la compañía no está en venta. Tiene que llegar una oferta tan sumamente desorbitada que entonces se mueva la rueda, ¿no? de venderlo, porque realmente es que sabemos que lo que tenemos detrás vale tanto que ¿para qué quieres vender algo que les va a valer cada vez más y más, que está sacando moléculas, que está sacando a muchas personas? ¿Qué necesidad tienes si vas a poder pagar unos dividendos brutales cada año? No, a no ser que llegue esa oferta que nunca se sabe, nunca digas nunca jamás, pero vaya, nuestro interés es que este proyecto y los proyectos de futuros sean gestionados por este equipo directivo. Vaya. Pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. Un segundo que se me ha bajado hasta abajo. Y no puedo seguir la siguiente. Sí, nos preguntaban también que cómo es la relación comercial con Eurofix y cómo repercutiría el posible éxito de sus productos en el balance de láminas. ¿Quieres decir tú, Pablo? La puedo contestar yo mismo. La relación con Eurofix, como hemos resumido anteriormente, es aproximadamente un 20% de lo que ellos obtengan, nos lo tienen que dar a nosotros. Por lo tanto, estando en un mundo en el que esperas que los retornos van a ser altísimos, si a ellos les va bien, a nosotros nos irá muy bien también. Y esto reduce el riesgo de nuestra empresa, porque cualquier producto que saque Ability, que le hayamos licenciado o que saque Eurofix, va a suponer unos retornos de muchos millones de euros cada año. Estos retornos, pues obviamente, en el caso de que funcione nuestro medicamento y termine como esperamos en el mercado en un año y medio, pues aumentarán digamos, los retornos a los inversores, aumentarán los dividendos, aumentará la cantidad que podemos dedicar a más proyectos, y en el caso de que, en el improbable caso, como dicen los de los aviones, de que nuestro proyecto principal nos siga adelante, es una fuente muy importante de fondos. Que nos preguntan cuándo vencen las patentes que tenemos. Vale, como ha comentado antes Paula, nosotros seguimos una política de evergreening. Evergreening quiere decir que vas concatenando patentes para intentar que la vida de tu producto se alargue el máximo posible dentro de unos términos razonables. ¿Cuál es la vida que se espera para un producto de este estilo? Usualmente 15 años. Nosotros tenemos una patente de producto que va a expirar en los años 2030. Pero acabamos de hacer una patente nueva de uso que precisamente cubre el uso en glioblastoma y que esta patente, digamos, tiene la combinatoria del tratamiento actual, es decir, es el tratamiento actual, por lo tanto vencería dentro de unos 20 años. Si empezamos el año que viene o el otro a explotarla, posiblemente podamos superar esos 12 a 15 años que se supone que tienen que durar las vidas de las patentes. Usualmente en el primer año recuperas toda la inversión y el resto de años es para, digamos, para obtener beneficios. Así es que la vida de las patentes que tenemos es bastante buena. En el caso de la 561, al tener la designación de fármaco huérfano, tanto por la FDA como por la EMA, una vez consigues la aprobación de mercado, tienes 8 años de exclusividad de mercado. Por lo tanto, en ese caso, incluso aunque no tuviéramos las patentes cubriéndonos, tendríamos esa exclusividad de mercado independientemente de si la patente está vigente o no. Por lo tanto, ahí tenemos una doble seguridad. También nos preguntan si se ha contemplado licenciar los fármacos mencionados que están en fases más tempranas a otras compañías. Bueno, digamos, la estrategia de licenciar
se debe a una razón muy sencilla, y la razón es que cada proyecto para cada enfermedad consume mucho dinero. En España, que es un país con menor tradición en medicamentos, los que llamamos branded, los que son nuevos, no los genéricos, que hay varias compañías muy potentes, sino los nuevos, estos medicamentos, pues desarrollados como se desarrollan actualmente por empresas biotecnológicas que después se licencian a grandes farmacéuticas, consumen, pues dependiendo de si es huérfano, 50, 60 millones, dependiendo de que no sea huérfano, pues si no es huérfano, 500, 600 millones. Entonces, claro, cuando comenzamos nuestro proyecto, nuestra andadura, pues decíamos, hombre, a ver, hasta 50 podemos llegar. Vale, bueno, voy a repetirlo todo muy rápidamente. Vale, bueno, pues el caso es que como el coste de cada desarrollo es muy grande, pues nos surgió la oportunidad de algunos de esos productos que habíamos descubierto, pasarlos a otras empresas que los han desarrollado y les han funcionado. Es decir, el hecho de haber licenciado no solamente nos permite obtener ingresos extra, sino que además valida nuestra tecnología, porque terceros que no tienen, vamos, ningún interés adicional en gastarse dinero, han visto que funciona y que pueden beneficiarse del desarrollo de estos productos, con lo cual pues, han hecho todos los estudios para demostrar que funcionan estos productos en células, en animales, en humanos, que no son tóxicos, que son terapéuticamente muy activos y, por lo tanto, en su momento, para nosotros fue importante. ¿Qué pasa ahora? Si nosotros empezamos a vender, las ventas serán tan grandes que podremos asumir el desarrollo de otros productos, con lo cual, en lugar de licenciar y obtener un 20% de lo que desarrolla otro porque no tenemos dinero para desarrollarlo y lo hubiéramos perdido, obtenemos el 100%. Por eso ahora es más interesante pues, ir guardando los productos para nosotros e ir sacándolos pues, poco a poco con los años y mantener la vida de la empresa durante mucho tiempo. Esta estrategia va a cambiar un poco las reglas del juego con respecto a lo que son la mayoría de biotecnológicas que tienen un solo producto. Antes, David decía, hombre, que nos compren. Vale, normalmente se compra una empresa biotecnológica que tiene un producto que funciona muy bien y que puede dar mucho beneficio. Pero cuando tienes ya un portafolio de productos que varios ya han demostrado que funcionan y que además tienes capacidad de generar bastantes más, a lo que te ves abocado es a convertir tu biotecnológica en una empresa farmacéutica y no pequeña. Puede sonar pretencioso, pero en estos momentos estamos en ese momento en el que somos relativamente pequeños, por eso el precio tan atractivo, pero tenemos un potencial de convertirnos en una empresa multinacional. Ya somos un poquito multinacionales. Tenemos aquí a nuestra directora de Estados Unidos, Victoria, pero convertirnos en una multinacional de verdad con mucho peso en unos años. No queremos parecer pretenciosos, pero es a lo que parece que va abocado el proyecto este, y por eso es más difícil que nos compren en estos momentos. Pregunta. Y es que nos preguntaban que si se vendiese la empresa ahora mismo, ¿qué valor mínimo se le pondría si el LAM 561 tiene éxito? Mucho, y es que además no estamos interesados en vender la compañía, o sea que no. Con ejemplos. Yo diría, por simplificar, entre 9 y 11 cifras, sin contar decimales. Podemos hablar de comparables. A ver, siempre ponemos un ejemplo, una compañía que se llamaba MYR, MIR Farmacéuticas, una compañía alemana, que era monoproducto, o sea, ni siquiera es tan comparable como Laminar. Entró un inversor cuando les faltaban 30 millones, la compañía pasó a valer en aquel momento 100 millones y en 3 años lo vendieron por 1.700 millones de dólares. Eso es un tipo de acuerdo normal. ¿Qué pasa? Nosotros, al tener también todo lo que tenemos detrás, pues tú puedes plantearte una valoración muy superior a eso. Pero bueno, es que al final el precio lo pone la otra parte.
Nosotros estamos aquí para escuchar, ¿no? Es lo único. Yo quiero hacer aquí una pequeña cuña también porque nuestra persona de desarrollo de negocio, Javi, hace no mucho hizo un estudio de todas las compraventas, de todas las adquisiciones que se habían hecho durante el último año, durante 2022, y digamos que las empresas que estaban en nuestro escenario de tipo de producto, de ventas esperadas y demás, se habían vendido entre 1.600 y 11.000 millones de dólares. Por eso decía lo de las entre 9, que serían, pues no sé, cientos, y 11 cifras, porque 11.000 o 13.000 millones, que ha sido la venta más grande, pues son 11 cifras. La siguiente que nos preguntan es si la posible negociación o acuerdo con una farmacéutica y la entrada a bolsa si va en paralelo o cómo se compatibiliza. A ver, para la salida no van en paralelo, o sea, para nada. O sea, es verdad que si tú si puede estar más ligado la aprobación del medicamento que para una salida a bolsa, porque es un momento en el que puede haber una subida extraordinaria de la valoración de la compañía, pero el hecho no están relacionados, la verdad. A ver, aquí hay que pensar que lo que estamos inicialmente considerando para el LAN 561 es una licencia, con lo cual eso realmente a la estructura de la empresa no le afectaría. No es un porcentaje de que entren en la participación en las decisiones estructurales de la empresa a priori, pero sí que es verdad que también daría valor, también aumentaría el valor de la empresa el hecho de alcanzar ciertos acuerdos con alguna farmacéutica, pero el pistoletazo o la revalorización más grande se espera con los resultados y con la aprobación de mercado. Pero en un principio no esperamos vender la empresa, sino licenciar el producto. Con lo cual esto para la salida a bolsa no es incompatible en absoluto. Y para completar lo que ha dicho Victoria, yo tengo que añadir que no descartamos en algún escenario geográfico, como por ejemplo Europa, ser nosotros mismos los que vendamos. En este caso, pues obviamente en lugar de obtener un 20% de lo que, o un 25%, en fin, depende de la negociación, de lo que vale el precio del medicamento, el retorno sería el 100%, lo cual es muy interesante. Y obviamente pues a nuestros inversores y a nosotros mismos nos interesa muchísimo. La siguiente pregunta que nos hacen es qué población de pacientes participan en los ensayos, si es población española y si hemos hecho estudios en diferentes poblaciones. Esta la podemos estar del mismo. Es población lo que se denomina caucásica, que vendría a ser, para entendernos, europea en este caso. Se lleva a cabo el estudio en Francia, en Italia, España, Reino Unido, y estamos pendientes de abrir Alemania actualmente. Pero es importante mencionar que sí que hemos estudiado las diferentes poblaciones o etnias y cómo se comporta el glioblastoma en ellas, y no hay grandes diferencias significativas. Es decir, que no hay ningún motivo que nos pueda hacer pensar que en el futuro, por ejemplo, la población asiática o algún otro tipo de población vaya a responder peor. Con lo cual, sí se ha estudiado, actualmente la población es solo caucásica en estudio clínico, pero no se espera que eso tenga ningún tipo de consecuencia a futuro. No sé si por población a lo mejor también podría indicar, si es algún médico, se refiere al número de pacientes. Ahora son al filo de los 70. Sí, 70, pues esto me acaba de Bueno, 70 en este estudio. En estudios anteriores hemos hecho otros 70 más. Exacto, otros 70 más. Con lo cual ya tenemos evidencias de seguridad y de eficacia pues en 100 y pico pacientes. Al ser un producto huérfano, y esto es lo que hace que se reduzcan los costes, el estudio de fase 3 va a tener un total de 140 pacientes. Al ser un medicamento huérfano para una patología grave, nos permiten que si hay evidencias de que el medicamento funciona con 45 pacientes durante un año, tratados durante un año, o hasta un determinado número de eventos, cosa que ocurrirá entre septiembre de este año y enero del año que viene, nos lo aprobarían. Por eso decimos que pensamos que nos lo pueden aprobar a final, bueno, que nos lo pueden aprobar, que podemos tener evidencias para la aprobación a finales de este año, solicitando la aprobación a principio del que viene, y en unos meses nos contestarían por ser un medicamento huérfano de nuevo. Debido a que, por ejemplo, China ha aprobado medicamentos huérfanos que no se habían probado en población asiática, a pesar de que en otras condiciones lo suelen poner como
requerimientos, sí. claro, sí. Esto ocurre como en el caso de fármacos huérfanos. Nos preguntan cuál es la valoración cuál es nuestra valoración sobre la competencia actual y de futuro inmediato. Bueno, sí. Tenemos obviamente controlada toda la competencia. Tenemos aquellos productos que están en fase 3 actualmente vigilados continuamente. Vigilamos las noticias que salen sobre ellos. Quizás lo más importante en este punto es que después de 17 años no se ha actualizado el tratamiento y que lo importante va a ser que el primer compuesto que llegue y suponga el siguiente tratamiento de referencia va a ser el que marque los límites de entrada. Es decir, es posible que quizá mejorar lo que hay actualmente sea relativamente no porque lleva 17 años, pero pongamos sencillo, pero el siguiente compuesto que entre, y en eso estamos muy bien posicionados porque como comenta Pablo, entre septiembre y diciembre tendremos la lectura de los datos, va a marcar la siguiente barrera y cualquier nuevo compuesto que quiera entrar tendrá que superar, en este caso, por ejemplo, el nuestro, supongamos, si es el que llega primero. Hay competidores, sí, pero no tienen ni los tiempos que estamos manejando actualmente nosotros y sus condiciones a nivel de administración que es amigable con el paciente en cuanto a que es oral, perfil de seguridad, distan del LAM 561, pero sí que están vigilados obviamente todos. Y están vigilados porque todos los estudios clínicos tienen que aparecer en bases de datos a las que tenemos acceso, con lo cual sabemos en qué momento está cada uno y la verdad es que hay otra cosa que añadir y es que la mayoría de estudios clínicos están para tratamientos de segunda línea o posterior. Es decir, nosotros vamos para primera línea y estos que van para líneas posteriores no compiten con nosotros ni nosotros con ellos, porque estos se darían en aquellos pacientes en los que ha progresado el tumor una vez ya sean tratados con lo nuestro. Esto es importante para nosotros porque aparte de quitar la competencia, la primera línea es donde hay mayor negocio, entre comillas, si es que bueno, podemos hablar desde una perspectiva un poquito fría y menos humana de este tema, ¿no? Desde el punto de vista de negocio, es más negocio primera línea, es más negocio ser el medicamento, digamos, el tratamiento estándar que ser segunda línea y no ser estándar porque tienes ya varios tratamientos de elección. Además está el hecho de que en una ocasión estamos los primeros a la carrera. Y una vez lleguemos, si nos establecemos como tratamiento estándar, cualquier medicamento que luego quiera llegar allí va a tener que compararse con nosotros, que actualmente no está ocurriendo. De hecho, creo que en nuestra página web está el link de acceso a una noticia que publicó una revista hace no mucho tiempo en la que comenta, una periodista con la que no tenemos nada que ver, pero que haciendo una evaluación del estado actual de los desarrollos para esta enfermedad, comentaba cómo el nuestro es el que se posiciona en primer lugar por las características de nuestro ensayo, que es un ensayo pivotal, como os comentó Javi, y eso implica que es suficiente con este ensayo para aprobación. Es decir, no necesitaremos hacer ningún ensayo adicional para que nos autoricen el medicamento y eso nos coloca a la cabeza de la carrera actualmente. Y es que además teniendo esta seguridad, este perfil de no efectos secundarios, si alguien es capaz de demostrar algo más positivo, es muy probable que vaya en combinación con nosotros. Entonces también sigues estando allí, de todas maneras. Pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona, pero desde luego tiene muy buena pinta. Por el momento no esperamos que ningún medicamento llegue a esta posición antes porque los que están haciendo estudios en primera línea o bien no están cumpliendo ciertos criterios, por ejemplo, no tienen brazo placebo, que este comparador para Europa es imprescindible, regulatoriamente hablando, o bien en lugar de administrar el tratamiento on top of, es decir, en combinación con el standard of care, lo hacen justo tras finalizar el standard of care o tras finalizar la radioterapia, o se han caído por el camino y no han demostrado beneficio suficiente para conseguir dicha aprobación. Por lo tanto, no esperamos que ningún medicamento llegue a esa posición antes que nosotros. Como comentaba antes Pablo, muchos estudios, si según se van desarrollando no se ve que vaya a haber ningún beneficio, se paran. Cuando hacen su interim análisis, se paran. Y por eso muchos de los estudios que figuraban como potenciales competidores en los últimos 3 años se han ido cayendo de esta lista y cada vez somos menos los que seguimos en este camino.
También es cierto que teniendo en cuenta que el resto de productos son, digamos, desde el punto de vista estratégico, muy parecidos a otras cosas que ya hay, mientras que lo nuestro es totalmente distinto, nuestra experiencia en combinación de productos es que nuestro producto, que trabaja con un mecanismo totalmente distinto al resto de productos, se combina muy bien y mejora la esperanza de vida en muchos tipos de cáncer. Aparte de eso, la seguridad que tiene, pues va a hacer de este producto que la combinación entre eficacia potencial y seguridad farmacológica suponga un punto de inflexión en el tratamiento del cáncer. Hoy en día el tratamiento del cáncer se ve, o la quimioterapia, que es como se conoce, se ve como algo muy dañino, que merma muchísimo la calidad de vida de los pacientes, y en este caso, pues esto supondría la entrada de este producto un punto de inflexión por el cual los pacientes pueden llegar a tener muy buenos resultados sin perder un ápice en su calidad de vida. La siguiente pregunta que nos hacen es si tenemos establecida la política de reparto de dividendos en porcentaje para el lanzamiento. A ver, la política de dividendos se hará, vamos a ver, cuando llegue el momento en el que tengamos ventas recurrentes, se buscará el reparto. Tenemos que financiar el resto de proyectos, lógicamente. Inicialmente hay que dedicar una parte importante de esos recursos a esa parte. ¿Qué es lo que estamos estimando? Que para 2027 se puede empezar a hacer ese pago de dividendos. La compañía no sabemos exactamente qué porcentaje va a ser, pero va a ser un porcentaje que va a cubrir, estimamos que posiblemente cubra lo que cuesta la acción en estos momentos prácticamente cada año. Andará por ahí, hablo dentro de unos años, por supuesto. O sea, la idea es que a los accionistas nos sea más interesante mantenernos como accionistas y recibir cada año unos dividendos súper interesantes y no tener necesidad de vender las acciones porque digas, si es que ya con esto me sirve para tener ya mi jubilación asegurada, ¿no? Es un poco la jubilación de todos los que estamos aquí, la de Pablo, por supuesto, pero desde luego la que estamos aquí todos es un poco esa ilusión, ¿no? De que de aquí podamos realmente, y yo en mi caso tengo 40 y pocos años, ¿no? Entonces yo estoy pensando en esa jubilación anticipada. Pero bueno, es un poco el objetivo, el poder realmente devolver la confianza a los accionistas, pero que nos permita seguir haciendo ciencia, ayudando a muchas personas y que sea realmente, no es exponencial, pero casi es exponencial las posibilidades que tenemos de sacar proyectos o incorporar algunos proyectos nuevos de otras compañías biotecnológicas que realmente son interesantes. Y David habla en primera persona del plural porque todos los que estamos aquí sentados somos accionistas de la empresa. Sí, Creo que todos los empleados de Laminar lo somos y por eso tenemos ese punto de vista también de que el inversor salga beneficiado porque nos interesa personalmente. Hemos comprado, no solamente pues, no a través de stock, sino que hemos comprado acciones retratándonos como vosotros los que estáis al otro lado de la línea. Y seguimos comprando. O sea, y seguimos comprando. Y de hecho compraremos más, por lo menos en mi caso compraré más antes de que acabe la ronda. O sea, ese tipo de, no sé, al final cuando ves que el proyecto es bonito y tienes la posibilidad, dentro de tus posibilidades económicas humildes, pues poquito a poquito, pues bueno, pues ese es un poco el camino que también demuestra un poco confianza en el proyecto, ¿no? Bueno, antes estábamos hablando del riesgo. Una cosa que no he mencionado, pero que me hubiera gustado mencionar, es que aparte del tema tecnológico, aparte del tema financiero, algo que ha hecho reducir muchísimo el riesgo de este proyecto es digamos, el portafolio, el grupo de inversores que están en Laminar. Ahora ya vamos camino de los 2.000, si no somos ya 2.000 inversores, y eso nos da una fuerza increíble porque entre todos podemos hacer muchísima fuerza, podemos apoyar el proyecto y si en algún momento hace falta dar un último empujón como ahora, pues oye, nos ponemos todos en marcha y aportamos un poquito de capital. Mandamos un día una gráfica, era un poco para que se viera dónde estábamos, ¿no? Del 2018, que no hace tanto, hace 5 años, hacían falta como unos 300.000 euros por inversor para llegar al final. A día de hoy, si hacéis el cálculo de 10 millones, 2.000 accionistas salen 5.000 euros. 5.000 euros no es una cantidad desorbitada por accionistas. Si todos pusiéramos 5.000 euros en este próximo mes, ya estaría completado. Entonces, yo invito a todo el mundo que pueda que siga participando porque realmente es por una muy buena... Cada uno en medida de lo posible, por supuesto, y para eso también estamos teniendo este webinar, para informaros del estado del proyecto, porque también entendemos que necesitáis saber en qué invertís y la confianza que os puede dar tanto el proyecto como nosotros.
Pero bueno, también recordar que es eso, que este año ya hemos superado los 6,5 millones de euros, que es más que el año pasado, que fue el mejor con diferencia, que tenemos más caja que nunca en el banco, a día de hoy 5,5 millones de euros, y que todo eso al final te invita a seguir confiando en el proyecto porque realmente está a la vuelta de la esquina. Es el año que viene. El 99% de nuestros ingresos por el momento se están yendo al desarrollo del antiguo 6.1. Sí. No, y pasamos muchas auditorías cada año. Sí. Sí. Bueno, pues aparte de nuestro agradecimiento a todos los que habéis invertido en este proyecto y a los que vais a invertir, si no habéis hecho ninguna inversión todavía y estáis pensándoslo, pues queremos agradecer también a empresas como Capital Cell, que han supuesto un despegue para nosotros, que nos ayudaron pues, a hacer nuestra primera ronda de crowdfunding y que yo creo que el agradecimiento es mutuo. Por una parte, ellos nos ayudaron a conseguir capital de una manera muy importante. Hemos trabajado con ellos varias veces y nosotros les hemos pagado, siendo la primera empresa nacional a través de esta plataforma que conseguía el máximo legal en aquel momento para una ronda de crowdfunding que eran 2 millones. En la actualidad, pues ya sabéis que podéis hacer vuestras inversiones a través de nuestra web y a través de la web de Capital Cell, y esperamos poder ser la primera empresa también en llegar a una ronda de 5 millones, que es el máximo que se permite hoy en día a través de este tipo de estrategias de instrumentos financieros. La siguiente que nos preguntan es ¿qué necesidades de financiación tienen o tendrán el resto de compuestos que estamos investigando? Por debajo de lo que ganemos. O sea que, en principio, bueno, no podemos responder de una manera taxativa porque desconocemos lo que va a ser el futuro, pero sí que es verdad que nos hemos hecho nuestras cábalas internas y sin ganas de, digamos, cacarearlo, por no decir ninguna inconveniencia y por no faltar a nuestra palabra, internamente pensamos que podemos llegar a un 50% de los fondos para desarrollar esos nuevos proyectos, y que otro 50%, una vez pues hayamos pasado los primeros años de recuperación de los fondos invertidos hasta la fecha, pues como decía David, 2027, 2028, pues una vez llegados a ese punto en el que empecemos a estar estabilizados, repartir dividendos que podrían llegar a suponer lo que se invierta a día de hoy en la empresa. Por lo tanto, gastaremos no lo que no tenemos, sino parte de lo que tengamos para poder dar otra parte a los inversores. Y que eso también genere una rueda de inversión en otros proyectos y que dejemos de esta pena que realmente somos buenísimos en creación de ciencia en este país, pero no llegan los medicamentos porque no llega la financiación, especialmente en las últimas fases. Entonces, si la gente realmente ve que es un mercado en el que se puede sacar buenas regularizaciones, pues realmente los que estamos aquí diremos, pues vamos a apostar este proyecto que está en fase 2, que necesita ahora mismo 20 millones, vamos a darnos nuestra confianza en poder empujarlo porque realmente tiene sentido, ¿no? Pues ese es un poco el camino que estamos llevando. Muchas gracias. Vamos a dar por concluido este webinar ahora. Os recuerdo que si necesitáis que respondamos alguna pregunta adicional, tenéis el correo de inversores@laminarforma.com, igual que podéis consultar nuestra página web. Y bueno, muchas gracias a todos los asistentes por vuestra participación, por vuestras preguntas, y a todos nosotros también. Muchas gracias a vosotros por contestar y nuestra presentación también. Y a ti. A ti, Teresa, por manejarnos también, por gestionarnos también. Vale, este webinar lo vamos a subir a la página web como hicimos la anterior vez, que también eso creo que genera muchísima confianza el que todo el equipo directivo aparezcamos con nuestra cara, con toda nuestra reputación, y que esto lo pongamos al servicio de todo el mundo que quiera verlo. O sea, realmente después luego nos pueden mirar. Yo creo que invitaría a que la gente viera el webinar de hace 6 meses, de 15 de diciembre del año pasado, compare con el webinar de ahora y vean si no hay una cierta diferencia y si hemos sido congruentes con lo que hemos dicho hace 6 meses. Además, solo comentar una cosa que no hemos comentado, el hecho de que estemos incorporando a gente, toda esta gente está centrada en este último año que tenemos que preparar muchísima documentación, tenemos que preparar todo el equipo para el acceso al mercado, la comercialización, la regulatoria. Entonces, estamos poniendo un esfuerzo adicional
en este último paso, que es la primera vez que llegamos, pero hemos buscado gente que ya tiene esa experiencia. Por lo tanto, nos apoyamos, gente que tiene la formación que nos falta a nosotros para darnos seguridad en ese último pasito que nos falta. Pues nada, muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy con nosotros y nada, estamos a vuestra disposición en el email de inversores como os ha indicado Teresa. Buena tarde. Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego.